rayas de Alborada, 106.1, porque a esta hora comienza Contrarreloj, un programa donde la verdad no tiene límites, dirigido y producido por Freddy Blanc. Hola amigos de Alborada, muy buenas tardes, gracias por estar en la sintonía en el programa Contrarreloj, un programa donde la verdad no tiene límites, por Alborada 106.1 en FM para todo Chillán y también por el canal Reflejo de Vida de nuestro amigo Andrés Amaya. El invitado de hoy, presidente nacional del Partido Republicano, Arturo Esquella. ¿Lo tenemos ya, señor director? Arturo, ¿estamos? Gusto de saludarlos. Hola, ¿qué tal? Gracias por acompañarme en el programa de hoy, Arturo. Bienvenido a Contrarreloj. Bueno, entrando a tierra derecha de inmediato, quisiéramos empezar a tocar algunos temas que se han dado mucho en los últimos días y a contar esto de la fecha de la entrega ya del proyecto de constitución. ¿Cómo está viendo el Partido Republicano desde la directiva nacional los días que han pasado la contingencia nacional? ¿Cómo se han venido dando las situaciones con respecto de aquellas personas que están por el a favor, por el contra? ¿Cómo lo ha ido viendo eso el partido desde la interna? Bueno, ha ido pasando el Partido Republicano cada una de las etapas. Recordar nomás que hace pocos meses estábamos enfrentándonos con una bancada muy numerosa de personas que venían de distintas realidades, de distintas regiones, a la tarea de una tarea que era bien difícil, lo dijimos en todos los medios de comunicación, que es redactar una constitución que fuera mejor que la constitución actual, por un lado, que recogiera todo lo que la ciudadanía nos dijo, digamos, en la campaña de los consejeros, que se hiciera cargo de las urgencias que hoy día tenemos, particularmente en materia de seguridad pública, de terrorismo, crimen organizado, y que al mismo tiempo tuviera el potencial para ganar en diciembre. Y se logró. Nosotros hace ya por lo menos unas 3 semanas, cuando ya el texto estuvo bastante firme para quienes estábamos en el detalle, nos dimos cuenta que efectivamente los elementos sustantivos de nuestra tradición constitucional chilena, más los elementos más significativos e importantes que hicieron tan relevante la constitución que nos ha regido por las últimas décadas, estaban a firme y sumado, digamos, a la gran batería de innovaciones que creo van a generar, al menos, digamos, en materia de seguridad pública, un antes y un después. Quedamos bastante tranquilos, contentos, y ahora lo que viene es comunicarlo. Estamos en plena etapa de desarrollo, digamos, de campaña. Estuvimos diseñando cómo iba a ser los últimos días. Hoy día el despliegue en las redes sociales, ya, digamos, en terreno, está siendo muy bueno. Veníamos nosotros haciendo una campaña informativa de lo que era el proceso, pero ahora ya derechamente podemos salir a contar sobre las bondades del texto propiamente tal. Y en la medida que lo conoce la gente, se entusiasma, le gusta y va creciendo el a favor, tal como todos seguramente lo han visto en las distintas encuestas. Sí, bueno, hemos visto muy activos a varios integrantes del partido, Arturo, y moviéndose mucho por las redes tratando de explicar esto. ¿No ha resultado algo complejo tener que, por llamarlo de una manera más simple, tener que dar explicaciones a cada artículo complejo como lo fueron algunos de los 12 bordes? No todo, obviamente, pero ¿no ha sido algo complejo tener que estar dando explicaciones por cada uno de ellos? O sea, hay ciertas materias que son mucho más difíciles por su tecnicismo, digamos, es difícil de explicar, pero en la medida que las personas van demostrando interés en alguna materia determinada, cuando estamos en las reuniones, en charlas, en estos conversatorios, efectivamente se logra transmitir de cuál es la esencia de la innovación o cuál es la esencia de la norma que está, digamos, en la propuesta constitucional. Y no, desde ese punto de vista, para nada. Hay algunos fantasmas dando vuelta, porque tú sabes que uno pesca una norma y puede darle, desde la perspectiva de alguien que no está familiarizado con el derecho constitucional, miles de interpretaciones. ¿Qué significa esta palabra? ¿Para dónde nos va a llevar? Esto, ¿qué tan distinto es a lo que teníamos? Muchas de las cosas que han generado dudas son materias que venían desde antes
o que estaban, esto también ha generado dudas, porque de repente la gente hace comparaciones entre el texto vigente y la propuesta, y hay ciertas cosas que no encuentran en el texto antiguo, es decir, en el vigente, y sí en la propuesta, y eso se debe a que recordarás que el año pasado, cuando se cambió el quórum, Freddy, de la Constitución vigente, se bajó a 4/7, no solo se hizo eso, se hizo algo que a mi juicio es mucho más grave, se eliminaron las leyes orgánicas. Entonces, en este proceso constitucional se tuvo que tomar la decisión de qué hacer con los contenidos de las leyes orgánicas. Y las leyes orgánicas consisten, para quienes nos están escuchando o viendo, en ciertas materias que son de dominio legal, que por su importancia requieren tener una protección especial. Ese es el sentido que siempre han tenido. Lamentablemente, eso, obviamente el Partido Republicano se opuso en su minuto, pero las eliminaron. Tenían el quórum necesario en el Congreso el año pasado para cambiarlas, las eliminaron, y ahora había que tomar la decisión, o las subimos a la Constitución derechamente, o las dejamos en la ley simple, es decir, sujetas, digamos, a los vaivenes que se generan cada 4 años desde el punto de vista de las mayorías. Yo creo que se optó por lo correcto en el Consejo, se subieron a la Constitución. Esa es la razón también por qué quedó tan extensa la Constitución. Pero muchas de las normas, en el fondo, en estricto rigor, que hoy día, si bien son nuevas en el ámbito constitucional, nos acompañaban desde siempre, desde el momento, digamos, que nacieron esas leyes orgánicas. Un buen ejemplo es el Banco Central. El otro día escuchaba a un destacado abogado decir escandalizado, pero ¿cómo ponen esta norma? Qué increíble, se está afectando la autonomía del Banco Central. Y era todo lo contrario, al revés. Se estaba subiendo todas las normas que garantizan y que protegen, digamos, la autonomía del Banco Central, nada menos que a la Constitución. Es decir, se está fortaleciendo. Y una norma que escandalizaba, digamos, a un abogado, pero que en el ámbito económico no llama la atención para nada, que es que cuando se toman decisiones en el Banco Central, siempre se tiene a la vista lo que está haciendo el gobierno, es como obvio. Y eso siempre ha estado en la ley orgánica del Banco Central, y ahora, obviamente, con el ejercicio que te dije se hizo, quedaron en la Constitución, en la misma réplica, copy-paste se podría decir, de la ley orgánica a la Constitución. Entonces, sigue rigiendo de la misma exacta manera que funciona desde el año, la ley orgánica del Banco Central es desde, si no me equivoco, del año 89, de ahí en adelante. Así que eso, contestando tu pregunta, claro, algunas materias requieren, digamos, un mayor desafío dependiendo de la audiencia. Algunas cosas son excesivamente técnicas, otras no. Cuando tú hablas de la importancia de una defensoría de las víctimas, de una fiscalía supraterritorial, de una policía de frontera, eso lo entiende la gente y entiende también la necesidad de avanzar hacia ello. Claro que sí. En realidad a eso me refería yo, porque ocurre que no es lo mismo quedarse con el título de un libro y leerlo todo, puede resultar algo completamente distinto. Vemos que todos los días muchas personas opinan con todo su justo derecho, pero se refieren solamente a los títulos de los libros, pero no están viendo el contenido. ¿Tendrá el Partido Republicano la fuerza, el tiempo suficiente como para poder explicar ese contenido que justamente, como decías tú, amplía la visión, incorpora nuevas cosas? Y como le llamo yo por acá, le hemos puesto de una u otra manera, los consejeros republicanos le pusieron más alambres al cerco. ¿Tendremos tiempo para poder destacar esa parte? Yo no tengo ninguna duda, porque para quienes van a buscar en el fondo la explicación técnica de cada una de esas normas, tenemos un despliegue territorial muy profundo, hemos estado haciendo capacitaciones, bueno, por de pronto tenemos 22 consejeros, súmale también a los otros 11 que votaron codo a codo con la bancada republicana, me refiero a las bancadas de Chile Vamos, que para estos efectos se trabajó bastante de la mano. Acuérdate que todas las normas se aprobaron, digamos, tenían que pasar necesariamente por cada una de las bancadas. Y entonces tú tienes ahí a 33 personas expertas, más el gran equipo de asesores, que son otros 30 por lo menos, y a otras tantas que hemos estado preparando durante todo este tiempo para salir a explicar. Ahora, hay algo que es más bien político, en realidad, Freddy, pero que está simplificando mucho. Desde el momento que ya no le quedó otra a los partidos de izquierda, particularmente la izquierda más dura, de tener que pronunciarse, porque el CERVEL te obligó, digamos, a tomar una definición, uno tenía que inscribirse en el a favor o en el en contra, y como hemos visto, ya esta semana quedaron todos los partidos con su pronunciamiento hecho. Es bastante más simple, porque cuando tú ves a
a Daniel Jadwe, a Hugo Gutiérrez, a Lautaro Carmona y a todos ellos trabajando incansablemente por que gane el en contra, es decir, por evitar a toda costa de que esto se apruebe. A la gente se le genera como una explicación bastante más, si bien no en lo técnico, una explicación en lo político. Yo no sé si tuviste la oportunidad de escuchar a Fernando Villegas, que obviamente él tiene la capacidad de explicar en el ámbito técnico, pero dijo, mire, la explicación más sencilla, creo que lo decía en un programa de ayer o hoy día mismo, la explicación más sencilla es que si veo a toda la extrema izquierda desesperada en el fondo porque ganan en contra, quiere decir que acá a todo evento esto es positivo, esto es bueno para Chile, esto tiene el potencial para hacernos cargo de las cosas más sensibles y delicadas que tenemos como desafío en el futuro, y me queda claro en el fondo la posición que tengo que tomar. Eso es lo que muchas personas, no todas, por supuesto, y no estoy metiendo todo en el mismo saco, pero por Dios que en estos días es impresionante cómo para muchos se les ha aclarado la película sin siquiera requerir que uno les explique en lo técnico, aunque la disposición siempre está, los alcances de cada una de las normas que se proponen. Claro. Algo que ha causado bastante revuelo es una situación que se preveía así, que el año pasado, con el proceso anterior, fue muy muy claro el distanciamiento de los 2/3 que se unieron el centro político del país con la derecha en general, y juntaron los 2/3 contra el tercio que ha sido históricamente a la izquierda. Pero se veía venir esto de que esos 3/3 que están tan marcados en nuestro país hoy día vuelven a disgregarse, se disocian y se encuentra más bien en una primera etapa, en un approach, digamos acá, en que el centro hoy día se encontraría relativamente solo y enfrentado a la izquierda y enfrentado a la derecha más dura. Entonces, obviamente que el Partido Republicano hoy día tiene que enfrentar dos visiones que están promoviéndole en contra, pero que tienen motivos totalmente, diametralmente opuestos, porque la izquierda está llamando en contra porque dice que es muy poco y la derecha está alegando que es muy mucho. Entonces, ¿cómo el partido está tratando de hilvanar el discurso adecuado para poder superar ese en contra desde los patriotas como nosotros? No, eso es con información. En el fondo, en la medida que las personas se van dando cuenta, con información y con en el fondo constatar de que cuando en el fondo tú tienes a toda la izquierda al unísono trabajando, poniendo, imagínate hoy día supimos que pusieron de mano derecha, o sea, a la mano derecha del presidente Boric a cargo, digamos, de la campaña. La verdad es que uno dice, bueno, acá algo pasa. Es evidente que ellos a todo evento quieren hacer sus reformas, el cambio, digamos, a la Constitución lo quieren hacer en el Congreso. ¿Y eso por qué? Porque efectivamente, no solo por los 4/7, sino que porque en el Congreso pueden lograr hacer las modificaciones exactas que les interesan a ellos, con un tinte muy distinto al que tiene, digamos, en la propuesta actual, y dejando fuera todas las reformas que dicen relación con la política, que son las que más les incomodan. Hay un grupo parlamentario que hay algunos, en el fondo, hay de todo, pero hay algunos que cuesta que tengan como domicilio político claro, siempre están como en veredas distintas, y que obviamente que no les gusta para nada lo que está saliendo acá, porque les pone límites, digamos, en su ejercicio, les pone sanciones, disminuye, digamos, el número parlamentario. Entonces esas son bueno, por de pronto, digamos, hace desaparecer a los partidos que no superan el 5%, eso es muy decidor para los partidos del Frente Amplio. Y las personas de derecha, que yo estoy de acuerdo contigo, están por razones distintas al Partido Comunista, por supuesto. Algunas de ellas quizás con una malentendida lealtad con el texto original, digamos, de la Constitución del 80. Es decir, ellos dicen, me ha tocado y me lo han dicho literalmente, oye, pero ¿cómo si esto surgió, digamos, en los años 80 del gobierno militar? Y uno les trata de explicar de que por de pronto la Constitución ha sufrido muchísimas modificaciones, las sociedades van avanzando y también van surgiendo necesidades distintas. El crimen organizado, por de pronto, ni siquiera con la versión del año 2005 del gobierno del presidente Lagos, tiene, digamos, los elementos
necesarios la Constitución como para enfrentar esta situación del crimen organizado. Era urgente generar, digamos, algo como lo que estamos logrando con esta fiscalía supraterritorial, con los tribunales también que van a tener competencia a nivel nacional para poder enfrentar el terrorismo particularmente. Y eso, claro, a nadie se le habría ocurrido en el 80 o en el 2005 incluso, que iba a ser necesario. A ellos les vamos explicando con mucho cuidado, creo que la soberbia acá no ayuda para nada, no hay personas equivocadas desde el lado derecho, sino que hay algunas que quizás, claro, tampoco entendieron que una constitución tiene que reflejar el sentir de más de un sector político, eso es natural. Si no, digamos, estaría condenado al fracaso. Y ese esfuerzo, la gracia es que se hizo teniendo un resguardo importante de contener, digamos, cada una de las normas que son representativas de nuestra tradición constitucional y qué decir, digamos, que de las que fueron responsables del éxito, del equilibrio y la estabilidad social, política y económica que nos ha brindado y que nos brindó durante tanto tiempo la Constitución vigente. Entonces, se logró algo bueno. Y ahí es en donde, en la comunicación que hemos tenido con esas personas, salvo los que tienen agenda personal y que están por otras razones, por supuesto, pero en el que genuinamente está todavía confundido, uno les explica y Freddy, verdaderamente es increíble cómo de inmediato reciben, digamos, los insumos, la información y terminan, digamos, convenciéndose. Y bueno, y eso se va notando no solo en el día a día, sino que también en las encuestas que hemos visto que van directamente para arriba con el a favor. Así es. Hemos visto con bastante esperanza que esto inicia un proceso también algo tardío, pero bueno, no hubo más tiempo, pero bien similar a lo que ocurrió con el proceso anterior y yo tengo cierta fe también de que va a continuar en alza. Pero quedan 40 días y queda la franja. Perdón que te interrumpa, Freddy. La franja es bien importante porque las últimas franjas que hemos tenido son las más vistas en la historia de que tenemos, digamos, registro. Entonces, y la gente toma decisiones en función de lo que están presentando las distintas alternativas. Y cuando las alternativas son solo dos, es a favor o en contra. Es decir, quiere este texto, el que se está proponiendo, o quiere la Constitución que se encuentra hoy día en régimen. Claro, ahí yo no tengo, por ejemplo, desde mi vereda, no tengo cómo explicar en ese momento, que es solo hacer una rayita, a las personas dan ganas de explicarle, claro, esta Constitución va a cambiar de todas maneras y esa decisión ya la tiene tomada el Frente Amplio. Y lo que quiere, digamos, es lograr que no se apruebe el 17 de diciembre para incorporar a través de un proyecto de reforma constitucional integral en el Congreso el próximo año. Pero a todo evento va a cambiar en este gobierno la Constitución. Eso me atrevería a asegurarlo, siendo conocedor de cómo funciona el Congreso y viendo la desesperación que está teniendo el Partido Comunista del Frente Amplio frente al texto que vamos a votar en diciembre. Claro. Mire, yo tomé una postura hace un par de días, me costó mucho, porque evidentemente que el texto que se propone, no siendo un texto que está destinado a hacernos felices, si esto es un rayado de cancha para que podamos desarrollarnos como sociedad nomás, pues no a todos de hecho no tiene sentido pensar que nos va a hacer felices a todos, como digo, son marcos regulatorios nomás, pero hablando bien en crudo, Arturo, hoy día existe la siguiente realidad. Ninguno de los tres poderes del Estado, ni la Contraloría General de la República, ni el Consejo de Defensa del Estado, ni el Tribunal Constitucional, vamos a destacar que especialmente en el Congreso, yo no le veo ninguna intención de proteger la actual Constitución, la Constitución vigente. Yo tengo el convencimiento de que la actual Constitución sencillamente la podemos dar por desahuciada a contar de esa nefasta noche de mediados de noviembre del 2019. Y ocurre que hoy día nos encontramos con un escenario que en el Congreso están todavía vigentes los mismos que votaron por una nueva Constitución y que el año pasado, en esa madrugada del 5 de septiembre, repitieron el chiste. Entonces, si en ese momento nosotros habíamos generado una reacción ciudadana fuerte con un rechazo que ganó y ocurre que no fue considerado, el valor del triunfo del 4 de septiembre queda relativo. En resumen, hoy día no veo ninguna institución con intención de defender
la actual, la Carta Magna vigente. ¿Cómo ves tú? ¿Crees que la Constitución que nos rige hoy día tiene alguna defensa frente al escenario en el caso de que triunfe un en contra? No, yo estoy, o sea, insisto, Freddy, suena un poco soberbio en el sentido de que no tengo la verdad revelada, pero sí conozco el escenario político en general y me atrevería a asegurar de que a todo evento, si es que ganan en contra, esto va a ser modificado. Van a entrar dentro de los días siguientes una reforma que por de pronto ya tiene texto. Podría ser perfectamente el anteproyecto de los expertos. Acuérdate que los expertos los eligieron los mismos parlamentarios que hoy día están en régimen, que hoy día están en funcionamiento. Y ese texto, que si bien sirvió muchísimo para trabajar sobre algo concreto, en vez de la convención pasada que se trabajó sobre una hoja en blanco, tiene deficiencias. Hay ciertas cosas que no cumplía por su cuenta y era muy necesario que la mirada ciudadana, que fue lo que hicieron los consejeros, se incluyeran. Y ahí es en donde recién empezó a tomar vuelo el texto. Ahí por lo menos, y en lo personal me empezó a gustar, para ser franco. Bueno, me tocó decirlo, fue un poco polémico en ese minuto cuando se enojaron varios, cuando me tocó decir en un programa, en un medio de comunicación, que tal como estaba, digamos, el texto, yo seguía votando en contra. Pero con el paso de los días, con el paso de las semanas, del proceso mismo, de las etapas, y se fueron incorporando cada una de las normas que le entregan, digamos, y que dotan de mayor protección a nuestras policías, que garantizan, digamos, poner en el centro la seguridad de las personas, que para eso genera, digamos, herramientas tan concretas como una fiscalía, en donde cada uno de los fiscales va a poder tener, digamos, de esa fiscalía supraterritorial, acción penal en cualquier parte del país y obliga a que cuando se está cometiendo un delito simultáneamente en varias partes, como es natural para el crimen organizado, se concentre en una misma investigación y se aproveche, digamos, ese esfuerzo investigativo. En fin, todo eso. ¿Qué decir desde el punto de vista más conceptual? Desde el punto de vista de un principio que a mi juicio es vital, que se consagra a nivel constitucional, es decir, pasar de la aplicación que tienen hoy día del principio de proporcionalidad en el uso de la fuerza, cuando estamos hablando del resguardo, digamos, de nuestras policías para que puedan cumplir correctamente su labor y tranquilamente su labor, pasar, digamos, al principio de racionalidad con una consagración constitucional, pucha, que le da la tranquilidad a nuestras policías de que por hacer su labor no los van a andar persiguiendo, porque eso es lo que está pasando. Antes incluso, pero ya fue más patente para el 18 de octubre del 2019. Cada policía en distintas partes de Chile que por defender a la población, por resguardar, digamos, el orden público, por hacer su deber, y más aún poniendo en riesgo su vida, hizo lo que debía de acuerdo, digamos, a su instrucción y a la tarea propia, digamos, del carabinero, del policía en general, y después terminan siendo perseguidos judicialmente, muchos de ellos apartados de su trabajo. Eso no puede ser, y eso se le pone atajo. Es de las cosas, porque soy bien cuidadoso yo cuando me toca referirme a los cambios constitucionales de decir que esto no es un tema mágico que de la noche a la mañana empiezan a actuar todas las incorporaciones que se le hacen. Pero, por ejemplo, esto sí, efectivamente, desde el momento que entra en vigencia, 10 días después, de hecho, de la entrada, desde la publicación, inmediatamente ya tendríamos el principio de racionalidad desde el punto de vista del ejercicio de la fuerza por parte de nuestras policías. Y inmediatamente, si es que en manos de un tribunal estuviera, digamos, alguien poniendo en entredicho una correcta función de un policía, tendría que ese tribunal tener a la vista la consagración constitucional que tiene el principio de racionalidad. De repente uno está tan metido en los detalles que puedo estar ya cayendo en tecnicismos que no se están entendiendo, pero te quiero transmitir de que tiene muchas cosas positivas, Freddy, y que por lo mismo nos tiene tan contentos y tan optimistas de que esto va a llegar a puerto el 17 de diciembre. Claro, ojalá que los tiempos den para poder hacerle sentido a todo esto, Arturo, porque los contenidos en realidad a veces resultan más complejos y como son términos bastante técnicos, la ciudadanía en general como que no está con ánimo, ¿ya? Hay bastante desánimo en estas cosas. Entonces, como decía, ellos se quedan con el título del libro y cuesta buscar allá. ¿Qué tan conscientes crees tú que están los ciudadanos de la fragilidad de la actual Constitución, de lo expuesta que está?
Eso en esa parte se está haciendo presente también en la campaña de difusión de que hoy día prácticamente la Constitución está desahuciada absolutamente y no hay forma de protegerla. Mira, ese nivel de información se da mucho más en estos espacios, para ser franco, Freddy, porque en general la campaña informativa que estamos haciendo tiene que ver con mostrar las bondades del texto constitucional. Los detractores, la izquierda obviamente va a hacer su campaña en función de lo que no le gusta. Están cayendo en una cantidad de fake news, como se dice hoy día, impresionante, pero va a girar un poco en torno a eso. En cambio, en estos espacios en donde se puede desarrollar un poco más la idea, uno puede explicar por qué en el fondo lo da por desahuciado, lamentablemente, digamos, el texto vigente hoy día. ¿Por qué en el fondo es tan grave? Te aseguro que personas que nos estaban escuchando no sabían que las leyes orgánicas ya no existían. O sea, existen como nombre, pero no tienen la protección que tenían antes, a eso me refiero. Te garantizo que hay muchas personas que no tenían idea. Entre esas leyes están las leyes electorales. O sea, si hubiera, digamos, una mayoría en ejercicio con un voto adicional que quiere establecer un sistema electoral que lo haga, digamos, a su beneficio, como pretendía, ¿te acuerdas el texto que rechazamos el 4 de septiembre, que inventaba un mecanismo para poder perpetuar, digamos, a la izquierda en el poder? Bueno, ahora efectivamente se puede con un voto adicional, con un voto más que la mayoría. Así quedaron de desprotegidas las leyes electorales. Y en el texto que se está proponiendo es de las leyes en el fondo que sí quedan protegidas, las leyes electorales, porque es el corazón de una constitución. Y lo bueno es que es de las materias en donde ya nadie puede discutir de que hubo bastante consenso. O sea, los cambios al sistema político es de las pocas cosas que a regañadientes desde la izquierda lo tienen que reconocer en el fondo que fueron objetivos los cambios, que nadie está tratando, digamos, de instalar un mecanismo que más le acomode, sino que simplemente se está buscando el tener claras las reglas del juego y terminar con este tema constitucional. Si no puede ser que uno de cara al mundo esté diciéndole, digamos, imagínate cómo funciona la economía hoy día, de que las reglas del juego acá en Chile todavía están en discusión, las reglas matrices del juego. Y eso tiene que acabar para que nos concentremos en generar empleo, en enfrentar, digamos, los desafíos más importantes en materia económica y qué decir en materia de seguridad, que ya lo he comentado en profundidad. Correcto. Para ir cerrando ya, Arturo, queda un minuto y algo, pero se ha dado algo que yo tengo muy clara la situación porque fui testigo en la reunión del Comité Político Ampliado que hubo hace un tiempo, y se ha estado cuestionando mucho la situación esta, como que supuestamente el partido en esa reunión habría fijado normas o limitado a los militantes para poder expresar sus opiniones, pero yo sé que eso no fue así. ¿Podrías tú transmitir directamente a los auditores cuál fue la posición del partido en esa reunión para que nuestros mismos militantes y simpatizantes queden tranquilos al respecto? Por supuesto, claro, efectivamente nosotros en la medida, como te comentaba, que fuimos avanzando en el proceso mismo y ya nos fuimos dando cuenta de que estábamos en condiciones de asegurar y garantizar de que el texto propuesto efectivamente cumple con esa gran línea roja que habíamos dicho que sea mejor que la Constitución actual. Podrá haber algunas cosas que no te gusten, por supuesto, si tiene más de, si bien 200 artículos, 213 artículos, en esos 213 artículos hay, qué sé yo, 700 o 1000 materias. Es una locura la cantidad de cosas que se desprenden de la Constitución. Pero en la estructura de nuestro partido, por eso es tan divertido cuando uno escucha a gente decir, no, pero están medio divididos. Nada de dividido, es la inmensa mayoría que está totalmente de acuerdo. De hecho, en ese consejo, bueno, no puedo, son reuniones que tenemos reservadas, digamos, o sea, no se andan publicando, pero prácticamente lo único que se discutía es qué tan unánime era, porque había una persona que tenía dudas y súper legítimo. Yo me preocupé personalmente de que se respete a las personas que tienen una mirada distinta. Obviamente que eso no permitiría o no es compatible con tomar públicamente una campaña, digamos, en una línea distinta a la que acordó el máximo órgano deliberativo del partido, que es el Consejo General, pero en su fuero interno, yo también por dentro muy convencido de que en la medida que podamos ir
entregando más información, se van a ir convenciendo a las personas, pero acá en este caso, imagínate, el órgano elegido democráticamente por todos los militantes del partido, que es el Consejo General, en su totalidad, salvo una persona con dudas, que claro, eso no nos permitió hablar de la unanimidad, estuvo, digamos, en la lógica de estar a favor y muy contenta y muy proactivamente a favor. En la Comisión Política, que es el principal órgano de consulta para las materias políticas como esta, fue totalmente unánime. En fin, en cada una de las conversaciones que hemos tenido, en cada una de las directivas, particularmente me ha tocado conversar con los presidentes regionales, están todos, insisto, no convencidos solo de la favor, sino que proactivamente haciendo campaña. Hoy día el despliegue que se vio como primer día de campaña en las calles de Chile fue en gran medida el mundo republicano que estuvo tratando, digamos, de entusiasmar y entregando la información al resto de los vecinos, contándoles que tenemos elecciones el 17 de diciembre y que tenemos una gran oportunidad para terminar con el tema constitucional y terminarlo por arriba, con algo que nos va a hacer muy bien como país. Correcto. Arturo, para cerrar, un mensaje cortito, pero no a los militantes o los simpatizantes de la favor, sino a aquellos que están en contra. No, yo les pediría que se den el tiempo de leer el texto. Estoy muy convencido de que si lo leen con un propósito, o sea, tengan, más que con un propósito, con un resguardo, tengan claro que cuando uno está haciendo la Constitución es imposible que sea única y exclusivamente del gusto de una mirada política. Pese a ello, creo que hay muy buenas razones para que desde distintas veredas políticas, salvo el Partido Comunista, la extrema izquierda, por supuesto, pero descartados ellos, desde el resto, digamos, de la inmensa mayoría, por de pronto desde el 62% del rechazo del año pasado, todos aquellos que votaron rechazo, sin ninguna duda, van a encontrar muy buenas razones para encontrar este texto acorde, digamos, con lo que uno esperaría para enfrentar los problemas que tenemos como país y que pase a ser, digamos, la Constitución vigente desde el 17 de diciembre en adelante. A las personas que son de derecha y que todavía dicen, oye, pero no me cambien la Constitución si la Constitución nunca ha sido el problema, yo le digo derechamente, efectivamente, coincido, la Constitución nunca ha sido el problema, pero dado que instalaron este cambio, pese a que no nos gustaba la idea, hicieron las reformas constitucionales que hemos comentado en este programa y se abrió un proceso, participamos nosotros y logramos convencernos de que efectivamente lo redactado y lo propuesto es mejor que la Constitución actual, me atrevo con mucha humildad decirles que estén por el a favor, que al menos se den el trabajo de leer objetivamente el texto y no tengo ninguna duda que se van a entusiasmar. Perfecto. Arturo Esquella, muchas gracias. No tengo ninguna duda que los auditores aclararon algunos puntos, sea las conclusiones que saquen ellos, pero evidentemente que toda la información que se está transmitiendo es tremendamente valiosa. Gracias por acompañarme hoy día en el programa Contrarreloj, donde la verdad no tiene límites. Muchas gracias, Freddy. Saludos a todos por allá. Que estén bien. Gracias. Y nosotros, estimados auditores, nos vamos a una pequeña comercial y retornamos con Contrarreloj. Ya estamos de vuelta en Contrarreloj, solo por Alborada 106.1. Ya nos encontramos de vuelta y como es habitual en Contrarreloj, el segundo segmento, hacemos una revisión de las noticias actualizadas y también de las redes sociales, cómo están funcionando. Vamos con lo primero. Informe de Contraloría. La ministra Vallejo dice que debilidad institucional en el proceso de transferencia se diseñó en el gobierno anterior. Yo creo que, estimados auditores, que el robar ha sido siempre un delito, así es que se estén diseñando cuestiones media raras ahí, no lo creo. El hecho de que haya una puerta abierta no lo autoriza usted, pues, estimado auditor, a entrar y sacar lo que se le ocurra. Las cosas son de quien son nomás y punto. Así que lamentable porque la ministra esté avalando o pretendiendo bajarle el perfil a un acto
delictual y muy desvergonzado. En realidad, con estas declaraciones uno llega a la conclusión de que esta gente definitivamente no tiene idea de lo que son los límites morales, no les interesa la ciudadanía y ellos, si quieren hacerlo, lo hacen porque por último tienen el poder. Y después se deshacen en explicaciones que ni siquiera tienen tanta relevancia. Es realmente impresentable. Los diputados tildan de escándalo nacional las irregularidades expuestas por el Contralor, que a mi juicio tampoco está atendiendo con la dureza que corresponde toda esta situación. Se dan cuenta, hay temas bastante complejos, hay mucho hilo que cortar en esta cosa. En otra situación, el expresidente de la Cámara, Raúl Soto del PPD, manifiesta estar muy arrepentido de haber habilitado este segundo proceso constitucional. Dice, el proceso va derecho al fracaso por las mismas razones que la vez anterior, pero ahora desde la vereda de la extrema derecha. Bueno, yo le voy a recordar al señor Soto que ellos fueron impulsores de esto y como no les resultó la vez anterior, ahora tampoco les está resultando, entonces evidentemente que él no tiene ningún motivo para estar contento. Yo creo que la tolerancia a la frustración debiera requerir algún apoyo psicológico a este caballero, porque si le siguen fallando las cosas, no lo sé. Pues. ¿Derecho al fracaso para quién? Para las intenciones de él, porque ya tuvo problemas en el proceso anterior y ahora de nuevo. En cuanto a los deportistas, Cuba, nosotros 4 solicitan refugio y ya son 10 los que han realizado la gestión. Si siguen así, luego va a llegar el presidente cubano también en una delegación y capaz que se quede por acá. Vamos a ver. Diputados del Partido de la Gente en contra y Parisi por el a favor. ¿Qué pasa en el Partido de la Gente de cara al plebiscito? Bueno, eso es lo que se da, estimados auditores, lo he dicho siempre. Y el Partido de la Gente no está conformado por gente mala, sino que está conformado por gente distinta nomás. Pues yo creo que el Partido de la Gente cuenta con muy buenos integrantes, muy buenos militantes, pero ellos lo que los juntó, los que los conformó como partido son más bien temas técnicos que políticos. No lo identifico yo como un partido político, sino que más bien como un partido que tiene afinidades en cuanto a formación de sus integrantes, por lo general jóvenes profesionales que tienen una visión distinta del mundo, que no necesariamente pasa por el partidismo político. Y eso es lo que ocurre, ya se habían dado votaciones anteriores donde tienen visiones distintas. Cuando les toca votar políticamente, ahí se presenta la división que hay entre ellos. En lo demás, para mí, parece espectacular. De todas maneras, la democracia es así, se respeta y se apoya. El presidente Boric dice, solidariza con Mico, el ex presidente de los derechos humanos, ¿no es cierto? Tras funa en la Universidad de Chile, nada justifica agredir a quien piensa distinto. Bueno, él debiera recordar que él agredió en la misma forma a los funcionarios de las Fuerzas Armadas y de Carabineros cuando estaba quedando la pelotera con sus amigotes en Santiago. Así es que este caballero realmente, este joven no tiene remedio en esta cosa, prisionero de sus propias palabras. No tiene pero ningún empacho en presentar cosas que en las cuales no es consecuente. ¿Qué otros temas tenemos en lo nacional? Marcel estima que dentro de 10 días se presentará la propuesta final de pacto fiscal. Estamos en una etapa decisiva. Bueno, ya le han pegado varios portazos y la cosa no está bien para el ministro Marcel. Yo creo que las bancadas de oposición debieran tomarse en serio las pildoritas y no creer tanta cosa que las pomadas que vende él, porque es especialista en andar contando cuentos ahí que está feliz. ¿Por qué? Porque el crecimiento es 0. Pero por Dios, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? Él es un profesional y sabe que cuando las cosas crecen 0, eso no se llama crecer. Eso no pasó nada, sencillamente no le resulta lo que está jugando. Es preocupante eso. La PDI emite notificación roja por el prófugo Reinao. Dicen que hay riesgo de fuga en este escandaloso caso en el cual el tribunal que lo estaba juzgando en el día en que iba a ser notificado de la sentencia, sencillamente autorizó al alcalde Reinao de Renaico para estar en vía telemática. Bueno, no apareció más, porque como siempre ocurren las cosas, no apareció más. Ahí volvemos a cuestionar realmente lo que pasa con nuestros tribunales, que no es que uno sea copuchento, ni hablador, ni tan crítico, pero por sus actos los conoceréis, decía la ley, y ahí estamos.
ahí estamos. Bueno, vamos a recorrer algunas noticias. El Contralor respecto a los casos convenios, ya habíamos conversado eso, expondrá que detectó el mismo mecanismo que Democracia Viva en 15 regiones. ¿Cuántas regiones tenemos en Chile, estimados auditores? 16 más la metropolitana, tengo entendido. Se salva una nomás, por lo mejor no habrán tenido tiempo de concurrir para revisar allá. En cuanto a la ley de usurpaciones, que quedó la pelotera con esto, mucha gente escandalizada, en realidad, muchos impresionados de por qué el Partido Republicano se alineó en aprobar esta norma. Pero ocurre que hay un audio que nos aclara justamente la diputada Navellán, que además nos informó, me envió un documento en el cual inmediatamente, aprobado esto, que fue tan cuestionado como digo, presentaron un proyecto de ley que sube las penas por usurpación. O sea, a través del Congreso no hubo forma de superar esa etapa por las razones que le vamos a escuchar a ella misma. Y evidentemente que vamos a ver en el futuro, en los próximos días, las noticias respecto a este proyecto que viene a superar, a tratar de corregir esta situación. Señor director, a ver si podemos ir con el audio de la diputada Gloria Navellán. Muchas gracias, presidente. Presidente, el gobierno nos puso en una posición prácticamente imposible. Nos puso en un verdadero jaque mate, porque la verdad es que amarró los distintos vetos de modo tal que, sobre todo en el veto 4 respecto del 5 y en el veto 8 respecto del 9, nos puso en la posición de tener que rechazar uno y tener que aprobar el otro. Porque al rechazarlo todo, como algunos de mis colegas han planteado, las víctimas de usurpación actuales y futuras quedan en el peor de los mundos, quedan sin ley. Y la verdad es que me parece que responsablemente no podemos, sobre todo los parlamentarios que somos de regiones donde hay un problema tremendo con la usurpación, como es la Araucanía, decirles, ¿saben qué más? El gobierno es el malo, el gobierno se equivocó, el gobierno no permitió que hubiera ley, lo cual es cierto. Pero ustedes van a estar igual que hoy día, en la impunidad total, porque nosotros decidimos hacerle frente al gobierno y votar todo en contra del veto, de todos los vetos. ¿Sabe, presidente? Yo tengo que decirle a mis colegas, por su intermedio, que en esta ocasión hay que usar la cabeza. Y la cabeza nos dice que el peor de los mundos es la realidad actual, de una ley antiquísima, de una ley retrógrada, de una ley que permite la impunidad total, que permite la usurpación solo como una falta y con una multa, que permite que haya flagrancia solo durante 12 horas y que permite que las víctimas estén abandonadas. Yo no puedo decirle a la gente de la Araucanía que yo también los voy a abandonar, tal como el gobierno lo ha hecho al presentar estos vetos. Por lo tanto, presidente, yo voy a votar tal y como votaron en el Senado. Por responsabilidad con mi gente de la Araucanía, prefiero recibir las migajas que me deja este gobierno y tener la posibilidad de presentar un proyecto que endurezca las penas, tal como queríamos en la comisión. Eso lo prefiero 1000 veces antes de dejarlos con nada, porque eso es el rechazo total, dejarlos con nada. Ahí teníamos las expresiones de la diputada Gloria Navellán y recordemos que ella es de la zona, estimados auditores. O sea, hay un razonamiento lógico en esto. Se dan cuenta, no es fácil rechazar una ley, aunque venga a medias, pero que lo que ocurría que efectivamente si la rechazaban, como ya tenía veto presidencial, sencillamente las víctimas se quedaban absolutamente con nada. Por eso es que inmediatamente después de haber procedido a la aprobación de esto, que impresionó a muchos porque también se sumó a esa visión de lógica de los parlamentarios republicanos, inmediatamente subieron un proyecto de ley, como ella explicaba ahí, para poder subir las penas y superar el veto este. Bueno, vamos a algunos mensajes un poquito más filosóficos, ¿eh? Vamos a leer uno que me gustó mucho acá, que lo hice presente yo con la genial Mafalda. Mafalda decía...
en una que le preguntaban si practicaba algún deporte de riesgo, y ella respondió sí, a veces doy mi opinión. Hoy, así como está la temperatura, estimados auditores, con esto del rechazo, del en contra, del a favor, evidentemente que dar la opinión se torna medio complejo, por lo general es un riesgo. Pero continuemos, vamos a leer otra con moraleja acá. Un hombre estaba poniendo flores en la tumba de un pariente cuando ve a un chino poniendo un plato de arroz en la tumba vecina. El hombre se dirige al chino y le pregunta: disculpe señor, ¿pero cree usted que de verdad el difunto va a comer el arroz? Sí, le respondió el chino, cuando el suyo venga a oler sus flores. Moraleja, respetar las opciones del otro es una de las mayores virtudes que un ser humano puede tener. Las personas son diferentes, actúan diferente y piensan diferente. No porque alguien piense distinto a ti significa que es mala persona ni ignorante. Simplemente respétala. Y bien, quedando algunos minutos todavía, vamos a proceder, como todos los programas, estimados auditores, al mensaje valórico, a lo que yo espero transmitir, hacerle llegar para su propia meditación, dejar eso, como le llamo yo, una pelota dando botes en el área chica, y usted verá, lo toma, lo deja, pero ya lo tenemos. El mensaje para hoy: paradoja. Ese es el nuevo título para ustedes. Bueno, partamos. Paradoja es un hecho o una frase que parece oponerse a los principios de la lógica. La palabra como tal proviene del latín paradoxa, plural de paradoxón, que significa lo contrario a la opinión común. Por ejemplo, decir: ya nadie va a ese lugar, está siempre lleno de gente. ¿Se dan cuenta? Hay algo que como que no calza ahí, pero eso es paradoja en el fondo. Pero desarrollaremos el tema enfocados en otro punto. Dicen los que saben que la tolerancia es el respeto y aceptación de las diferencias entre las personas, ya sean políticas, religiosas, culturales, de orientación sexual, de origen étnico, de manera de vestir, entre muchas otras. Tolerancia implica tener conciencia de que en el mundo existe una vasta diversidad, las cuales no solo merecen el mismo respeto que las propias, sino que también poseen elementos positivos valiosos que debemos reconocer y apreciar. La tolerancia no quiere decir apatía, condescendencia o permisividad. Tampoco quiere decir que se soporta la presencia de otros grupos. Es un cimiento sobre el cual construir sociedades pacíficas en las que se protejan los derechos humanos, y de ninguna manera podrá ser un argumento para quedarnos indiferentes ante acciones que vulneren esos derechos. La tolerancia contiene varios tipos. Veamos algunos de ellos. La tolerancia a la frustración es la capacidad para mantener la motivación, el pensamiento claro y un estado de ánimo tranquilo, a pesar de que sean numerosos los obstáculos que se interponen entre nosotros y la meta que perseguimos. Es la más clara muestra de inteligencia emocional, por cuanto la carencia de ella conduce a la ira, la impotencia, la inconstancia y el abandono de nuestros intentos por lograr lo que buscamos. La tolerancia al riesgo es una habilidad tanto cognitiva como emocional. Consiste en poder calcular con exactitud el grado de riesgo ante una cierta acción hipotética. Pero es también una actitud emocional, pues implica llevarla a cabo sin ansiedad, con pleno control de uno mismo y con la mente despejada para poder tomar las mejores decisiones. La baja tolerancia al riesgo se traduce en miedo, ansiedad y una sensación de incertidumbre tan fuerte que nos disuade hasta de correr los riesgos más pequeños. La tolerancia a la ambigüedad es una manifestación de inteligencia emocional. Nos permite funcionar de manera eficaz en situaciones en las que recibimos estímulos poco claros y contradictorios y en que el resultado de algo es difícil de prever. Se da en el área laboral, cuando dos figuras de autoridad imparten instrucciones contradictorias, o en el ámbito sentimental, cuando las palabras y la conducta de una persona son ambiguas y no nos permiten percibir con claridad cuáles son sus deseos, intenciones o sentimientos respecto a nosotros. La tolerancia sociopolítica es una virtud cívica, aunque también presupone un puñado de habilidades cognitivas y emocionales, como la comprensión, la correcta gestión de las emociones propias, la expresión de los sentimientos sin ofender a los demás, así como conocimiento general de diversas culturas, creencias y costumbres. Cuando hablamos de tolerancia como valor,
nos referiremos a principios según los cuales se rigen las personas y las sociedades, y es uno de los más importantes. Las sociedades tolerantes logran una convivencia pacífica, en la cual las diferencias se resuelven o se mantienen en esa paz en la libre expresión de los puntos de vista a través de los medios de comunicación, en los debates políticos y en las urnas electorales. También son más exitosas las sociedades en la protección de los derechos humanos de sus miembros. Promueven la libre iniciativa económica de la población y proporcionan las garantías jurídicas necesarias para el progreso de la industria y el comercio, por lo cual son sociedades prósperas. El concepto de tolerancia cero es el practicado por diversos estados. Por ejemplo, la tolerancia cero al narcotráfico significa que no se pasará ningún delito por alto, por más insignificante que sea. Es un concepto común en criminología y en los ámbitos policiales de todo el mundo. Si deseamos ser más específicos y llevar ejemplos de tolerancia a la práctica, podemos promover los siguientes. En la escuela, aceptar a los alumnos nuevos e integrarlos en el grupo. No discriminar a los compañeros, colegas o vecinos por razón de color de piel, creencia religiosa o estatus socioeconómico. También aceptar las diferencias sexuales de las personas a nuestro alrededor. Aceptar y comprender los errores de las personas, por ejemplo, entre padres e hijos, de pareja, de amigos o entre compañeros de trabajo. Aceptar y entender las diferencias ideológicas y políticas que surgen en las relaciones sociales y personales. Convivir en armonía en entidades donde viven personas de diferentes nacionalidades o, en los casos de un mismo país, en estados o provincias donde hay más de una etnia. Dice André Comte-Sponville, francés y filósofo materialista, racionalista y humanista, y quien, entre muchas de sus visiones filosóficas, ha manifestado que la libertad de elegir es un valor más elevado que la vida, dice con respecto a la tolerancia lo siguiente: cuando la verdad es conocida con certeza, la tolerancia no tiene objeto. El derecho al error solo tiene validez antes de, pero una vez que el error ha sido demostrado, deja de ser un derecho y no da ninguno más. Perseverar en el error, luego de haber sido demostrado, ya no es un error, sino una falta. Por eso los matemáticos no tienen necesidad de tolerancia. Las demostraciones son suficientes para su tranquilidad. Vamos con un corto análisis. La tolerancia por parte de un juez va a tener desastrosas consecuencias en la ciudadanía. Una autoridad no puede darse el lujo de ser tolerante con los malos funcionarios a su cargo. Los buenos padres no limitan la tarea formadora de sus hijos por tolerancia. Tendrán que buscar las herramientas adecuadas para que éste comprenda su lugar, sus derechos y sus deberes en la sociedad que le rodea y a la cual se deberá incorporar ya en su etapa adulta en forma seria. En lo político se ha desatado una verdadera batalla campal entre los que alguna vez fueron amigos, correligionarios, colegas, parientes, simpatizantes, admiradores y un sinfín de otros escenarios en que el afecto, los principios y los valores eran el factor común. Sin embargo, y obedeciendo a ciertas características de carencias emocionales o cognitivas de alguno de ellos, se ha visto una encarnizada tarea de censurar, funar y, si pudieran, también borrar del mapa a quienes no piensan igual. Ha llegado a tal la carencia de valores, objetividad y visión que sencillamente esos ciudadanos funados, agredidos, han sido eliminados de grupos en redes sociales por el solo hecho de no opinar como ellos. La pregunta del $1.000.000 es: ¿quién controla a los que controlan? ¿Quién tiene la verdad? Si no poseemos las habilidades cognitivas y emocionales ni el valor para aceptar que como sociedad no existe lo único, ¿cómo podremos avanzar a la siguiente etapa de desarrollo? Si nadie los controla, entonces son descontrolados. Si existe el que debe controlar y no lo hace, se hace parte del problema, pasa a ser también un intolerante. Cuando hablamos de tolerancia, cabe preguntarse: ¿debemos ser tolerantes con los intolerantes? En una publicación de 1996, hablaba Stuart Mill respecto de la fuerza que se requiere para contener la naturalidad de la intolerancia y lo manifestaba así: si se considera que la tolerancia es una virtud, es porque se considera moralmente bueno aceptar una cosa
que se juzga moralmente mala. ¿Algo complejo de entender? Quizás, pero es una buena definición. La tolerancia en sí es una habilidad emocional y cognitiva, y socialmente es una virtud, de eso no hay ninguna duda. Lo curioso es que existen cosas en las que ser tolerantes no es la mejor opción, como aceptar la violencia, las funas, los ataques, las discriminaciones o la censura, aunque sea en redes sociales. En conclusión, en algunos casos, ser intolerante es una opción correcta. No podemos ser tolerantes con los intolerantes. A eso, queridos amigos, se le llama una paradoja. Soy Freddy Blanc y puedes ver este y otros interesantes artículos en el canal de YouTube Mente Patriota. Por mi parte, me despido. Les agradezco el haberme acompañado en esta tarde de jueves en el programa Contrarreloj, donde la verdad no tiene límites. Esto fue Contrarreloj. No te olvides de sintonizarnos todos los jueves de 19 a 20 horas por Radio Alborada 106.1.